resolución espacial, voy a tener, obviamente, voy a aproximar mi objeto que quiero tomar hacia el receptor de imagen. Mi receptor de imagen se encuentra aquí abajo. Entonces, si yo le aplico compresión al paciente, voy a aproximar el objeto hacia ese receptor, ¿sale? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Voy a tener una mejor resolución espacial y por lo mismo voy a permitir disminuir la radiación hacia el paciente, ¿sale? Por eso se utilizaban antes estas palas de compresión. Hoy en día, chicos, ya no se ocupan porque es difícil. Por ejemplo, si a este paciente le piden una radiografía de abdomen, ¿qué es lo que pasa? No le puedo comprimir todo el abdomen, o sea, esta pala de compresión es únicamente para cierta área en específica, ¿sale? Pero no se le puede comprimir todo el abdomen. Y aparte, para que esta pala de compresión se pueda quedar aquí sin que alguien la sostenga, evidentemente tiene un peso considerable. Entonces, de repente hay pacientes que lo sienten como un poquito de agresión, que les pongas algo en el abdomen, que les está apretando durante todo el estudio. Y obviamente, si me piden una radiografía de abdomen, tiene que ser algo que me haga compresión desde aquí hasta acá. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el paciente pues, va a decir, oye, me estás sofocando, me duele, no me gusta. Entonces, por eso ya se dejaron de utilizar esas palas de compresiones, pero no por eso quiere decir que este principio no exista, ¿sale? Por eso es importante que lo conozcan. La compresión de la anatomía mejora la resolución espacial y mejora el contraste y disminuye la dosis sobre el paciente, ¿sale? Ahora, el estudio de mamografía aplica este principio porque quiero que vean, chicos, perdón, quiero que vean ustedes cómo. Ay, quiero mover esto por acá. Quiero que vean cómo se comprime la mama. Ajá, aquí aplicamos este término. Quiero que vean cómo se comprime la mama, se está acercando al receptor de imagen y en qué se va a convertir. Va a mejorar mucho la resolución espacial y por lo mismo vamos a disminuir la dosis de radiación hacia el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque evidentemente no es lo mismo tener la mama así en toda así voluptuosa, digamos que una mujer que tenga demasiado tejido mamario a una mujer que tenga poco tejido mamario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo no comprimo, ajá, si yo no comprimo, obviamente supongamos que supongamos que la mamografía, chicos, existe y no se hiciera compresión. O sea, de que no se hiciera compresión y se tomara como cualquier otra radiología convencional, como cualquier otra radiografía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le tengo que dar mayor dosis de radiación a una mama muy grande que a una mama chiquita, aplica lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo disperso todo ese tejido? Entonces, de esa manera yo puedo disminuir la radiación porque tal vez le voy a dar lo mismo a una mama grande que a una mama pequeña. ¿Por qué? Porque obviamente el tejido se dispersa por el compresor, ¿sale? Lo que va a hacer el compresor va bajando y va a distender todo este tejido alrededor de la plancha. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a obtener una mejor imagen porque yo estoy dispersando toda esa grasa la estoy dispersando y por lo mismo puedo bajar mi dosis de radiación, ¿sale? Entonces, aquí estoy aplicando el principio de la compresión. Quiero comprimir, ¿para qué? Para distender los tejidos, para acercar mi objeto más al receptor de imagen y para disminuir mi radiación. ¿Cuál es mi imagen resultante? Pues aquí puedo ver que tengo una imagen oblicuo medio lateral. Ajá, esta es una proyección así, una oblicua, pero quiero que vean cómo se dispersa perfectamente todo el tejido mamario y puedo ver perfectamente la separación de densidades. Puedo ver aquí el músculo, puedo ver la grasa perfectamente, puedo ver mi glándula mamaria, puedo ver mi pezón. Es importante que apreciemos todas estas estructuras, chicos, y quiero que vean qué importante es la compresión, ¿sale? Ese término ahorita en radiología convencional tal vez no lo podamos ocupar, pero en mamografía sí se ocupa, ¿sale? En mamografía ocupamos esto porque reducimos radiación, acercamos el objeto al receptor de imagen y ¿qué es lo que pasa? Podemos mejorar el contraste, ¿sale? Entonces aquí estamos disminuyendo también esa radiación dispersa, ¿sale? ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con los tres principios que acabo de mencionar. ¿Disminuí el grosor? Sí lo disminuí.
disminuí mi kilovoltaje, disminuí mi kilovoltaje, disminuí mi grosor, disminuí mi grosor. O sea, quiero que vean que aquí en esta imagen apliqué los 3 términos para disminuir la radiación dispersa que se tienen que utilizar en radiología, ¿sale? Entonces, por eso ponemos esta imagen de ejemplo, porque cuán importante es la compresión, ¿sale? A mayor compresión, obviamente tenemos una mejor imagen, ¿sale? Muy bien. Vamos ahora con... Ay, muy bien, chicos. Ahora vamos a ver cómo es que se controla esta radiación dispersa mediante aparatos, ¿sale? El control de la radiación dispersa, chicos, básicamente lo que les había mencionado, una de las características más importantes de la calidad de la imagen, chicos, es el contraste. ¿Qué es el contraste? ¿Qué me define el contraste? Básicamente, chicos, mide la diferencia entre las áreas claras y obscuras de una radio, está mal escrito, perdón, y obscuras de una radiografía, ¿sale? O sea, ¿yo cómo sé que tengo un buen contraste? ¿Cómo puedo decir que tengo una imagen correctamente contrastada? Porque puedo diferenciar ese cambio de densidades. Por ejemplo, aquí podemos diferenciar este cambio de densidades, chicos. ¿Pueden ver cambio de densidades? Sí. Sí. Perfectamente. Creo que sí. Entonces, y pensaríamos que la imagen, pensaríamos que la mama es grasa y nada más, o sea, decimos, ay, es grasa y nada más. No, quiero que vean que a pesar que solamente es grasa, aparentemente, quiero que vean cómo hay cambio de densidades, o sea, quiero que vean perfectamente bien, puedo diferenciar mi músculo, puedo diferenciar mi grasa, puedo diferenciar mi glándula, puedo diferenciar todas estas estructuras alrededor de la mama, las puedo diferenciar. Entonces, ¿tengo un buen contraste? Sí, sí tengo un buen contraste. ¿Tengo una imagen bien contrastada? Sí, ¿por qué? Porque puedo apreciar perfectamente de las imágenes claras y oscuras. Puedo apreciar ese cambio en la escala de grises, ¿sale? Puedo ver que va desde lo más blanco hasta lo más negro. ¿Lo puedo ver? Sí lo puedo ver. Entonces, quiere decir que tengo una imagen correctamente contrastada, ¿sale? Esta imagen está bien tomada porque... Ay, perdón, chicos. ¿Por qué? Porque está perfectamente bien contrastada. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir que tengo yo un buen contraste que mide las diferencias entre las áreas claras y oscuras de una radiografía? El contraste es el grado de diferencia en la densidad óptica entre dos regiones en la imagen. Por ejemplo, aquí puedo apreciar diferentes densidades ópticas, claro, lo puedo ver porque puedo ver que tal vez no sé qué sea esto, pero se ve que se ve diferente. Entonces, eso quiere decir, pues sí tengo una diferencialidad en densidades ópticas, quiere decir que hay un buen contraste en la imagen. No sé qué es, pero sé que aquí hay algo que se ve diferente a esto. Entonces, puedo ver que sí hay diferentes densidades ópticas, ¿sale? Ese es el contraste. Ajá. La resolución de contraste es la capacidad para reproducir y distinguir tejidos blandos. Por ejemplo, acá no tengo nada de hueso. O sea, aquí la mama no tiene hueso. Si llegamos a sacar hueso aquí es que nos llevamos un poco de parrilla costal. Entonces no es como lo ideal. Entonces, pero aquí puedo ver perfectamente una separación de tejidos blandos. No sé qué sea, no lo sé, pero se ve que es diferente cada tejido, ¿sale? Entonces, bueno, entonces básicamente la resolución de contraste es la capacidad para poder distinguir diferentes tejidos blandos, ¿sale? Puedo ver que hay algo, puedo ver que cambia de densidad, puedo ver que se ve diferente en diferentes escalas de grises. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una imagen correctamente contrastada. El cambio en la densidad óptica de áreas claras a oscuras correspondiente al tejido blando y al hueso sería muy abrupto y por tanto el contraste de la imagen sería muy alto. ¿Qué quiere decir? O sea, obviamente yo ya, por ejemplo, si voy a tomar una radiografía de rodilla, y obviamente en una radiografía de rodilla voy a ver mucho hueso, voy a ver tejido, incluso puedo ver ligamentos, sí puedo ver ligamentos. Perdón, chicos, perdón, voy a toser.
Perdón, chicos, me dio un poquito de tos. Entonces, les comentaba yo. Entonces, básicamente es el cambio en esa densidad óptica me quiere decir que tengo una imagen correctamente contrastada, ¿sale? Muy bien. Ahora, ay, otra vez. Perfecto, chicos. Entonces, es importante que sepamos que este tipo en este caso, este tipo de densidades ópticas, este tipo de densidades se van a aumentar o a disminuir en este caso, porque por el control de la radiación dispersa, ¿sale? Todo esto quiero que tengamos claro que seguimos hablando de la radiación dispersa, ¿sale? Entonces, existen dos tipos de aparatos para reducir la cantidad de radiación dispersa que alcanza el receptor de imagen. Ya vi, chicos, en este caso, los que yo puedo modificar. Ya vi los factores que yo puedo modificar para qué, para disminuir esa radiación dispersa. Habíamos hablado del kilovoltaje, del grosor y del tamaño del campo, ¿sale? Ahora hay dos tipos de aparatos. Este tipo de aparatos que me van a ayudar a reducir esa radiación dispersa. El primer aparato se llaman restrictores del haz y el segundo aparato se llaman rejillas. Vamos a hablar de cada uno de estos. Vamos a ver qué es un restrictor del haz. ¿Qué entienden por restrictor? A ver, cuéntenme, ¿qué entienden por restrictor? Como que va a limitar, ¿no? como dice la palabra. Un limitador. Exactamente, va a limitar, va a reducir. Es un restrictor, me va a impedir mayor radiación dispersa. Ajá, su nombre lo dice, va a restringir, va a evitar que aumente esa radiación dispersa. Entonces, el primero se llama restrictores de las. Básicamente hay tres tipos de restrictores de las. Los diafragmas de apertura, los conos o cilindros y el colimador de abertura variable. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de los diafragmas, chicos? ¿Se acuerdan que los habíamos mencionado en una clase pasada? Sí. Sí, profe. Entonces, básicamente los diafragmas se llaman restrictores del haz. Son diafragmas que abren y cierran de acuerdo a mi necesidad, ¿sale? Pero esto entra dentro de la clasificación de aparatos para reducir la radiación dispersa. Ajá, entonces hay tres tipos. Los diafragmas, en este caso, los que son, los que son en forma de cono, ajá, los que son en forma de cilindro o los que son colimador de abertura variable. Ajá, vamos a ver cada uno de estos. El diafragma de abertura. Una abertura es el aparato restricto del haz más sencillo de los que existen. Básicamente es un diafragma metálico de plomo o recubierto de plomo adjuntado a la cabecera del tubo de rayos X. Por ejemplo, voy a poner una imagen. A ver si tengo un tubo de rayos X. Yo tenía una imagen de un cabezal. Porque quiero que vean dónde va el colimador. El colimador, chicos, básicamente va a estar ubicado en esta área. Y son, como su nombre lo indica, son de plomo. Ajá, evidentemente si son de plomo me va a ayudar a disminuir la radiación, ¿sale? Entonces, para eso es el colimador, me va a restringir, me va a reducir cierta radiación dispersa en cierta área, ¿sale? Entonces, para eso es este tipo de diafragma, va a cerrar o se va a abrir de acuerdo a mi necesidad. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el colimador de abertura variable? El colimador de abertura variable es el componente más común en radiología de diagnóstico para restringir el paso de las de rayos X. La colimación reduce la dosis sobre el paciente y mejora la resolución de contraste. Aquí, chicos, ¿por qué abertura variable? Porque básicamente, chicos, por ejemplo, los cilíndricos o los cónicos
es una abertura que es totalmente fija, o sea, esa colimación en forma de cono o de cilindro va a estar completamente fijo, ya es algo que no se puede modificar. Este tipo de diafragmas hoy en día ya están casi en desuso. ¿Por qué? Porque no son muy funcionales. Porque, ¿qué pasa, chicos, si yo quisiera abrir más mi diafragma? Ajá, o sea, si yo quiero abrir más mi diafragma, más allá de de este cono o de este cilindro, este tipo de diafragmas son limitantes, ¿sale? Porque tal vez yo tengo un campo de visión muy alto, muy grande, tal vez yo quiero tomar una radiografía de un abdomen o quiero tomar una radiografía, en este caso, de una columna. Este tipo de diafragmas me van a limitar demasiado el campo, entonces ya no son muy común que se usen. Hoy en día, y la mayor parte de todos los equipos de rayos X tienen un colimador de abertura variable. Por ejemplo, ¿cuáles tienen colimación en forma de cilindro o de cono? Los dentales. ¿Ustedes han ido al dentista alguna vez y les han tomado una radiografía, en este caso periapical, de las chiquititas? ¿Las conocen? Sí, Perfecto. Ese tipo de aparatos tienen diafragma fijos, tienen diafragma que ya nos dan el rayo en forma de cilindro o cono, ¿sale? Ya están determinados. De hecho, si ustedes se dan cuenta, lo que acerca el doctor hacia ustedes es un conito. ¿Por qué? Porque es la forma del diafragma, ¿sale? Ya está en forma de cono. De hecho, el dentista les va a acercar el cono o en este caso el aparatito, y es en forma de un tubito, es en forma redonda, es un forma ya totalmente en forma de cilindro, y es algo que él no modifica. Él ya no puede abrir ni cerrar la colimación porque el equipo ya me lo da. Ese tipo de equipos tienen diafragmas de este tipo, de cilindro o de cono, ¿sale? Pero para radiología convencional, para radiografía de estructuras grandes, este tipo de colimadores o diafragmas o restrictores de las no son tan funcionales. ¿Por qué? Porque son limitantes, ¿sale? Si yo necesitara tomar una estructura más grande, ya no me dejarían que saliera mi haz completo. Entonces, de esa manera me está limitando mi campo de visión y por lo mismo no es como muy funcional. Ajá, entonces no son como los ideales para radiología convencional, pero sí existen, ¿sale? Por eso es importante que ustedes los conozcan. Sí existen este tipo de restrictores de diferente forma, pero se utilizan para diferente tipo de equipos, ¿sale? Por ejemplo, les mencionaba yo el dental, o en este caso también hay equipos eh, de los portátiles, o hay equipos de los que son como digamos que más austeros y que no requieren mayor radiación. Ese tipo de equipos tienen diafragmas fijos, ajá. Pero hoy en día, para un equipo de radiología convencional, forzosamente tiene que ser un restrictor de abertura variable o diafragma de abertura variable o colimador de abertura variable, ¿sale? Lo que les mencionaba yo, el colimador de abertura variable es el componente más común en radiología de diagnóstico para restringir el paso del haz de rayos X. Hoy en día, chicos, la mayor parte de todos los equipos de rayos X tienen un colimador de abertura variable. Quiero que vean cómo, voy a darle un zoom a mi imagen. Quiero que vean estas dos perillas. ¿Sale? Estas dos perillas, aquí nos está diciendo hacia dónde se va a abrir el campo. Quiero que vean. Sí, aquí está muy claro. De hecho, quiero que vean cómo, si esta perilla se gira hacia la izquierda, me quiere decir que mi haz se va a cerrar de derecha a izquierda. Ajá, incluso hasta me lo está especificando muy claro. Y quiero que vean, si yo lo giro hacia la derecha, quiero que vean cómo mi haz se va a abrir de derecha a izquierda, ¿sale? Aquí me está diciendo que es mi colimador de abertura variable, o sea, yo lo puedo modificar incluso hasta aquí. Vean cómo me está diciendo la ventanita que ese es el colimador, ¿sale? Ahora quiero que vean esta imagen y quiero que vean cómo, si yo giro hacia la derecha, mi colimador se va a abrir de superior a inferior. Ajá, se va a abrir de superior a inferior. Y si yo lo giro hacia la izquierda, este colimador se va a cerrar de superior a inferior. Ajá, de hecho, todos los equipos, por el muy austero que tengan,
tiene este tipo de perillas. ¿Por qué? Porque son los colimadores o los diafragmas o restrictores del haz, que es el nombre ideal, sale restrictores del haz. Ajá, pero para fines prácticos es el colimador. El colimador es lo que me va a permitir que se cierre o se abra, en este caso, esta colimación. A eso se le llama colimación de abertura variable. Es el que se utiliza, chicos, hoy en día en radiología convencional. ¿Para qué me va a servir este colimación o este restrictor de las? Me va a servir para reducir la dosis sobre el paciente y mejorar la resolución de contraste. ¿Y eso en qué se va a convertir? En reducir la radiación dispersa. ¿Sale? Es importante que lo tengamos presente. Ahora, lo que les decía yo, no es lo mismo, chicos, el colimador de abertura variable que el colimador automático de abertura variable. ¿Recuerdan que habíamos platicado del colimador automático? Que les había yo dicho que los equipos más sofisticados tienen su colimador automático, porque no es lo mismo el colimador de abertura variable que yo modifico con este tipo de perillas al colimador automático de abertura variable, porque el colimador automático es el que ya está determinado por el equipo. Si tú le dices al equipo que vas a tomar una mano, te va a cerrar el colimador hasta una estructura pequeña. Si tú le dices al equipo que vas a tomar un pie, te va a cerrar el tamaño como si fueras a tomar un pie. Si tú le dices al equipo que vas a tomar columna, te va a abrir el campo para que tomes columna, ¿sale? Entonces, ese tipo de colimadores automáticos tienen pros y desventajas, ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque si yo, como les mencionaba yo, si yo ya me di cuenta que quiero abarcarle más, por ejemplo, que al paciente le piden radiografía de mano, pero yo veo que su lesión está como a mitad del antebrazo, entonces tal vez yo tendría que abrir más mi colimador para dar un solo disparo y en ese mismo disparo, en esa misma imagen, obtener como todo el antebrazo, ¿sale? Entonces ahí valdría la pena abrir mi colimador y lo puedo hacer sin problema en el colimador de abertura variable, porque yo voy a determinar si quiero abrir mi imagen de derecha a izquierda o de superior a inferior. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo un equipo que tiene un colimador automático de abertura variable? Si yo le digo al equipo que voy a tomar una mano, el equipo me toma una mano, o sea, me cierra el colimador. Entonces, ¿cuál es de repente el problema de ese tipo de equipos? Que si yo voy y le abro manualmente, porque trae perillas, porque aún así trae perillas, yo voy y le abro el colimador porque yo le dije al equipo que yo quiero mi estructura más grande. A veces no me lo respeta, chicos. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú das el disparo, hasta escuchas cómo se cerró el colimador, se escucha y dices, chinga, se cerró el colimador. Entonces, de repente, este tipo de controles automáticos, de repente, no son tan funcionales, ¿sale? No son tan funcionales, ¿por qué? Porque de repente se llegan a cerrar solitos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener mejor un equipo de colimador de abertura variable y no mejor no automáticos, ¿sale? Porque los automáticos se llegan como a descomponer más rápido y aparte de eso, de repente nos llegan a limitar los estudios. Entonces, es mejor el colimador de abertura variable manual que el automático, ¿sale? Ahora vamos a hablar las rejillas. ¿Quedó claro, chicos, qué es un restrictor de las? ¿Quedó claro? Sí, profa. Perfecto, chicos. Ahora vamos al segundo aparato que me va a reducir la radiación dispersa y se le llaman rejillas, ¿sale? Se llaman rejillas. Básicamente, de hecho, chicos, quiero que se les quede de tarea, se les va a quedar de tarea, que es rejilla o booking, me lo van a investigar así. ¿Lo vamos a mandar, porfa? Me lo van a enviar, me lo tienen que enviar. ¿Cómo es? ¿Rejilla qué, perdón? Rejilla o bookie, así me lo van a mandar como rejilla o bookie. Me lo van a enviar de tarea, me lo van a enviar a mi correo, ¿sale? Rejilla o bookie. Me lo van a enviar para mañana. Me lo van a enviar como una tarea. Sí, profa. Perfecto, chicos. Muy bien. Hasta aquí la vamos a dejar. No sé si tengan alguna pregunta. Profesora, una pregunta. Dime. ¿Esta tarea va a contar para ya el segundo parcial?
Sí, este ya es del segundo parcial porque recordemos que a partir de este tipo de lo que vimos el día lunes, que fue el tema de radiación dispersa, de control de radiación dispersa, ya no viene en el examen. Y por cierto, déjenme checar el calendario, déjenme ver mi agenda, permítanme. Mañana, ¿no? Mañana tenemos el examen, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, si quieren, para que estén más tranquilos, esta tarea me la envían el día jueves, ¿sale? Ok. Sí, profe. Sí, profe, Perfecto. gracias. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí la dejamos? ¿Alguna duda o pregunta? No, Miss, todo bien. Perfecto, chicos. Pues hasta aquí la dejamos. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Gracias, igual. Gracias. Hasta luego, chicos. Hola. Bye. Gracias, maestra. Adiós.